Cuando, bajo la cobertura de la niebla venenosa, una de las marionetas se lanzó demasiado cerca de él, Nara rodó hacia un lado y rozó su palma contra la superficie de madera de la criatura. Corte. Cientos de pequeños cortes atravesaron la marioneta en un solo segundo, partiéndola en cubos pequeños y perfectamente uniformes. Cuando Tosida sintió la pérdida de conexión con la marioneta, rápidamente usó el pájaro para dispersar el humo y vio lo que había sucedido. ¿Qué hiciste? Esa era una de mis mejores obras. ¿Cómo te atreves, niño insignificante? He estado matando shinobi con mis hermosas creaciones por 30 años. ¿Y te atreves a destruirlas? Esto ya no es solo una pelea, esto es una ejecución. Kuro solo rió ante esas palabras y formó un sello manual. Ya veremos. La sombra debajo de él tembló y comenzó a tomar una forma extraña. Momentos después, con un rugido atronador, una silueta irrumpió de ella, rasgando el aire. Nue. Un búho gigantesco con una calavera en lugar de cabeza, plumas naranjas y alas crepitantes con relámpagos se elevó hacia el cielo. La aparición de la criatura fue tan repentina que incluso el experimentado Tosida entró en pánico por primera vez durante la batalla. ¿Qué es eso? Una sombra. Kuro se enderezó lentamente, sus ojos ardiendo con anticipación. Sabes, me pareció injusto que solo tú puedas volar. ¿Qué tal si igualamos las probabilidades? El siguiente segundo, el pájaro dejó escapar un chillido ensordecedor. Una ola de relámpago furioso se desgajó de sus alas e, instantáneamente, se precipitó a través del aire, estrellándose contra el enemigo con fuerza feroz. Los hilos de chakra unidos a la marioneta comenzaron a temblar. La marioneta intentó reorientarse en pleno vuelo, pero Nara ya había saltado hacia arriba y, concentrando chakra en su puño, destrozó la marioneta con un solo golpe. Habiendo perdido dos de sus armas en tan poco tiempo, el shinobi de Tsunagakure estaba más furioso, y más aterrorizado, que nunca. Rápidamente cayó al suelo, temblando de rabia. Parece que estás a punto de perder, dijo el joven con burla. Nue se zambulló directamente hacia abajo, apuntando justo al titiritero. Incapaz de evadir, el hombre se protegió con la marioneta demoníaca, colocándola en el camino del ataque. Kuro no dudó, simultáneamente con el ataque del Shikigami, usó el cañón de llamas, destruyendo la tercera marioneta. ¿Cómo es esto posible? Deberías estar muerto ya. Ni siquiera me tocaste. No necesitaba hacerlo, considerando cuánto tiempo has estado respirando ese gas venenoso. Ah, eso es lo que quieres decir. Realmente debería haber sentido el veneno afectando mi cuerpo ahora, pero no me afecta en absoluto. Tal vez tenga algo que ver con su cuna. Lo llamaban no solo el rey de las maldiciones, sino también el rey de los venenos, aunque nunca demostró nada parecido. Complicado. Da igual, lo manejaré cuando venga. Sabes, parece que tu veneno era demasiado débil. Mis condolencias. Bastardo. Bramó Tosida y cargó hacia adelante. Kuro lo sabía, el duelo se acercaba a su conclusión. La masiva marioneta araña se lanzó desde la izquierda, mientras Tosida mismo venía desde la derecha, gruñendo, sosteniendo un kunai en una mano y controlando la marioneta con la otra. Habría terminado en un golpe simultáneo de ambos lados, si Kuro fuera un genin ordinario. Pero estaba lejos de serlo. La sombra debajo de sus pies se movió una vez más. De ella irrumpió una mandíbula escamosa y masiva a velocidad relámpago. Era la gran serpiente, sus ojos brillaban amarillos, y sus fauces se cerraron alrededor de la marioneta araña, aplastando su cuerpo en una sola mordida mortal. ¿Qué? Jadeó Tosida, viendo su arma desaparecer en la boca de la bestia en el último momento. Pero ya era demasiado tarde. Nara se lanzó hacia adelante, desvaneciéndose en Shunshin. Apareció directamente frente al titiritero y golpeó con toda su fuerza en el pecho del hombre. El enemigo intentó retroceder, pero fue demasiado lento. Kuro cerró instantáneamente la distancia, propinando una ráfaga de golpes, al torso, la pierna, el hombro, un codo a la mandíbula. Cada golpe era rápido, preciso y letal. Confiaste demasiado en tus marionetas, dijo, evadiendo un contraataque débil. Tosida intentó sacar su kunai, pero Kuro interceptó su mano, retorciéndole la muñeca, y al instante siguiente arrancó el arma de sus dedos. Perdiste. Un segundo, y el kunai enemigo se hundió en el corazón del titiritero. Como si no pudiera creer lo que sucedía, Tosida bajó la cabeza para mirar la herida. En ese momento, su vida terminó. El cuerpo del shinobi de la arena se doblegó y lentamente colapsó al suelo, extendido sobre la hierba empapada de veneno y cenizas. El joven retrocedió y se enderezó, el viento revolviendo su cabello oscuro y corto. Los dos Shikigami invocados gradualmente se convirtieron en sombras y regresaron.
Mirando alrededor, Nara se dio cuenta de que durante la pelea se habían alejado ligeramente del campamento original. El resto de su equipo estaba peleando cerca contra otros enemigos, y era hora de ayudarlos. En el otro extremo del campo de batalla, el aire ya temblaba de intensidad. Orochimaru estaba de pie con la cabeza ligeramente inclinada, como si contemplara exactamente cómo deshacerse de sus oponentes. Frente a él estaban dos Chunin de la arena, ambos de aspecto bastante peligroso. Isuo, un shinobi alto y delgado con rostro anguloso y piel bronceada, vestía un uniforme tomado de un shinobi de la hoja, su protector de frente atado alrededor del cuello. A su lado estaba Saido, casi su completo opuesto, bajo pero de hombros anchos, con piel pálida y rasgos afilados. Su ojo izquierdo estaba oculto bajo un protector de frente metálico medio bajado, y en sus manos había cuchillas de chakra alargadas, algo parecidas a nudillos, pero afiladas como los colmillos de una bestia salvaje. Así que el propio estudiante del Hokage nos siguió, dijo Saido, inclinando la cabeza ligeramente. Incluso arrastraste a unos mocosos, ¿no te arrepentirás? Yo. Respondió Orochimaru en un tono burlón pero amenazante. No te preocupes. Con ellos o sin ellos, son cadáveres de todos modos. Está demasiado confiado, murmuró Isuo, ya desellando sus marionetas. Siluetas comenzaron a emerger del humo, 1, 2, 5, 10. 10 marionetas diversas rodearon al titiritero como un ejército personal. Todas eran humanoides, equipadas con armadura, espadas, nunchakus y otras armas. Algunas usaban máscaras cubiertas con varios símbolos. Al ver esto, Orochimaru no se movió ni un centímetro. Sus ojos seguían cuidadosamente cada movimiento de sus oponentes. Eso hace 12 contra 1. Una pelea bastante desigual, ¿no creen? La primera en atacar fue la marioneta con capa roja. Una granizada de pequeñas agujas cubiertas con alguna mezcla estalló de sus manos. Al mismo tiempo, la máscara de otra marioneta se abrió, liberando una corriente de llamas ardientes. En respuesta, Orochimaru se agachó ligeramente y usó una técnica. Formación de las 1000 serpientes. La boca del Sannin se abrió ampliamente, y un número enorme de serpientes salió de ella, formando un muro que absorbió todo el ataque. El propio Orochimaru saltó hacia atrás, mordió su dedo y comenzó a formar sellos, luego invocó 3 serpientes enormes. Estas cayeron sobre el campo de batalla con un estruendo e inmediatamente atacaron a Isuo, obligándolo a defenderse con sus marionetas. ¡Muere!, gritó Saido, saltando instantáneamente desde detrás del Sannin y cortándolo por la mitad. Pero en lugar de sangre, el cuerpo de Orochimaru simplemente se deshizo en cientos de pequeñas serpientes. En el mismo instante, el verdadero Orochimaru apareció detrás de él, la hoja Kusanagi deslizándose de su boca y atravesando al shinobi de la arena. Pero Saido había estado preparado para esto, era un maestro del combate encubierto por una razón. Explosión. Era un clon relleno de sellos explosivos. Una onda de choque rodó por el campo de batalla, levantando un mar de polvo. Pronto, una figura saltó de él, completamente envuelta en serpientes blancas. Su piel estaba visiblemente dañada y chamuscada, pero cuando las serpientes se dispersaron, quedó claro, el propio Sannin no había sufrido ni un rasguño. Justo cuando estaba a punto de aterrizar, sintió peligro. Saido se acercaba desde atrás bajo una técnica de camuflaje, un ninjutsu de rango que permitía al usuario adaptarse al entorno y volverse casi invisible para el enemigo. Si no fuera por las pequeñas serpientes dispersas alrededor, Orochimaru podría no haber reaccionado tan rápido. Saido golpeó hacia arriba, sus cuchillas de chakra moviéndose a velocidad asombrosa. El ataque era peligroso, pero el Sannin lo desvió con un solo movimiento de Kusanagi. Te mueves bastante rápido. Pero... Sus palabras fueron interrumpidas cuando 2 marionetas volaron desde atrás, intentando atravesar a Orochimaru por la espalda. Por un momento pareció que lo habían logrado, pero el cuerpo de Orochimaru instantáneamente se convirtió en lodo, atrapando las cuchillas de las marionetas e impidiéndoles escapar. El original apareció a un lado, usando técnica de la llama de serpiente. El fuego estalló instantáneamente y cayó sobre los enemigos, engullendo ambas marionetas. Saido logró escapar, pero a diferencia del comienzo de la batalla, su rostro ahora mostraba miedo claro. Es un maldito monstruo, respiró. ¿Recién te das cuenta? Resopló su compañero con irritación. Necesitamos matarlo lo más rápido posible. Pero el siguiente segundo, una cola masiva de una de las serpientes gigantes invocadas golpeó donde habían estado parados. Durante el curso de la batalla entre reptiles y marionetas, solo quedaba una serpiente, y solo 3 marionetas también.
Izuo y Saido saltaron a un lado, y este último se desvaneció de nuevo, activando su camuflaje. ¿De verdad crees que puedes usar la misma técnica contra mí 2 veces? Preguntó el Sannin con una sonrisa, formando sellos manuales rápidamente. Técnica del dragón de fuego. Liberación de viento. Gran avance. Después de la exitosa combinación, el ya masivo torrente de fuego, tomando la forma de un dragón, se hinchó aún más bajo la fuerza de un viento poderoso, convirtiendo el campo de batalla en un verdadero infierno ardiente. Todo frente a Orochimaru se convirtió en un incendio rugiente, devorando árboles, piedras y las últimas marionetas restantes. Izuo apenas logró crear una cúpula de defensa de agua, pero incluso esta se evaporó rápidamente bajo la arremetida de las llamas abrasadoras. Retirada. Gritó el titiritero por primera vez durante toda la batalla. Pero su compañero ni siquiera respondió. Saido ya había desaparecido, disolviéndose en las corrientes de aire, una vez más. Orochimaru simplemente cerró los ojos con irritación. No tienes que esforzarte tanto. Ya sé dónde estás. Justo cuando Saido decidió que era hora de atacar, el suelo debajo de sus pies tembló, y 2 serpientes estallaron de él, enrollándose inmediatamente alrededor del cuerpo del Jin. Intentó liberarse, pero el siguiente segundo, la espada Kusanagi, flotando en el aire, atravesó su cuerpo directamente. Uno menos. Ahora contigo. El Izuo restante estaba malherido después del último choque. Su armadura estaba quemada, su rostro cubierto de abrasiones, y las 3 marionetas restantes estaban quemadas o destrozadas. Dio un paso atrás, luego otro, y con todas sus fuerzas restantes, se volteó y huyó. Con un movimiento de sus dedos, Orochimaru puso la hoja en movimiento de nuevo. La espada que había atravesado el cuerpo de Saido se disparó hacia arriba y, como una flecha, se lanzó hacia su nuevo objetivo, atravesando la pierna de Izuo y clavándolo al suelo. Hiciste todo lo que pudiste. Lamentablemente, no fue suficiente. Aún así, podrías resultarme útil. El Sannin se acercó a él y, formando una serie de sellos manuales, golpeó la cabeza del enemigo con la palma abierta. La luz se apagó instantáneamente de los ojos de Izuo, y su cuerpo flácido colapsó al suelo. Orochimaru estuvo de pie sobre el Nukenin con una chispa de interés en sus ojos, pero entonces los sonidos de batalla cercana llegaron a sus oídos. El suelo se agrietó bajo un impacto pesado cuando una hoja masiva golpeó contra él, abriendo un surco profundo. Un silencio tenso flotaba en el aire, roto solo por respiraciones entrecortadas. Memoru era masivo, como un bloque de piedra, pero se movía con facilidad asombrosa. Su piel era oscura, como arcilla cocida, su cabello cortado corto, y en su mano brillaba una espada monstruosa comparable a la de Sabusa. El Nukenin la balanceaba sin esfuerzo con una mano, como si no pesara más que un kunai ordinario. No esperaba que los niños fueran tan persistentes, dijo con voz ronca, limpiándose la sangre del labio partido. Pero incluso juntos, no son rival para mí. Mikoto estaba de pie con el cabello despeinado, un brillo carmesí ardiendo en su Sharingan. Respiraba pesadamente, el kunai en su mano agrietado, pero su mirada permanecía dura como el acero. Siente nuestro ritmo demasiado bien, susurró. Incluso el genjutsu apenas ayuda. Y su estilo de espada, Nawaki estaba a su lado, sus manos temblando ligeramente por el sobreesfuerzo, un corte profundo sangrando en su mejilla. Rápido, como el del sensei. Y esas técnicas de viento. Como por señal, Memoru levantó su espada y la balanceó bruscamente. Una media luna comprimida de viento se desgajó del filo, partiendo instantáneamente un árbol cercano por la mitad. Mikoto y Nawaki saltaron en direcciones opuestas, pero aún así, el rastro de la hoja partió el suelo entre ellos. Si no podemos pelear como equipo, nos matará rápido, exhaló el Senju, limpiándose la tierra de la cara. Necesitamos un ataque sincronizado. Lo atraeremos, asintió la Uchiha. Yo vendré por la izquierda, tú por la derecha. No dejes que use liberación de viento. De acuerdo. Vamos. Mikoto se lanzó primero, su silueta borrosa deslizándose por el campo. Lanzó shuriken con sellos que detonaron en una serie de destellos cegadores, distrayendo a Memoru. Él esquivó por reflejo, y en ese mismo instante, Nawaki atacó desde el otro lado, cubriendo su puño con chakra y tratando de decidir el resultado con un solo golpe al estómago. Pero el espadachín no era tonto. Muy lento. Bramó, girando y alejando al joven con una patada. El cuerpo del Senju se estrelló contra un árbol cercano, y el chico escupió involuntariamente un bocado de sangre. Nawaki. Gritó Mikoto, corriendo a ayudarlo, pero en ese momento, un remolino se elevó detrás de ella. Fton. Cuchilla de ola cortante. Una hoja afilada y aullante de aire se lanzó hacia ella.
Solo gracias a su Sharingan logró agacharse, pero aún así, el ataque dejó un corte profundo en su hombro, salpicando el aire con sangre carmesí. Cuando se levantó, su pecho jadeaba pesadamente, y la ansiedad estaba escrita en todo su rostro. Él, susurró. Está jugando con nosotros. Memoru sonrió, sin intentar ocultar su confianza. Levantó su espada y la balanceó casualmente sobre su cabeza. Muéstrenme lo que la juventud de Konoha puede hacer. La sangre le martillaba en las sienes. Nawaki luchó por ponerse de pie, sus piernas temblando, pero cargó hacia adelante una vez más. Sus puños estaban envueltos en chakra, y cada paso enviaba dolor a través de sus costillas. ¡Maldición! ¡Compórtate!, gritó, vertiendo todas sus fuerzas restantes en el golpe. Pero el Nukenin todavía desvió el ataque con facilidad. Su espada encontró el golpe del Senju de frente, y el crujido de huesos resonó en el claro. Nawaki fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo y colapsó inconsciente con un golpe sordo. Uno menos, dijo el espadachín con calma, sin mostrar ni rastro de emoción. En ese mismo momento, chispas estallaron a sus pies, un sello explosivo que Mikoto había plantado antes se activó, y la explosión desequilibró al shinobi de Tsunagakure. Del humo elevado emergió la Uchiha. Estaba exhausta, su ropa rasgada, su cabello despeinado, su hombro sangrando, pero sus ojos todavía brillaban con el Sharingan. Katon. Bala de llamas. La técnica se desgajó de sus labios. Una ola de fuego chocó contra Memoru desde varias direcciones, y docenas de kunai siguieron inmediatamente después. Esta vez, el enemigo se volvió instantáneamente más serio. Usando una técnica de bala de aire, repelió las llamas de Mikoto, luego se movió a máxima velocidad, apareciendo frente a ella en un instante, levantando su espada gigante para el golpe final. Te falta fuerza, chica. Mikoto no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, vertiendo todo su chakra restante en Shunshin y apuntando a la garganta de su oponente. Su intento desesperado fue decente, pero la hoja de Memoru fue más rápida. El filo, capaz de partir un árbol por la mitad, ya se había deslizado hacia abajo, desviando su ataque y continuando su movimiento. La muerte era inevitable. Pero en ese preciso momento, la sombra debajo de los pies del espadachín tembló. Oh, parece que necesitas ayuda. Todo sucedió en un instante. La hoja descendente se detuvo repentinamente. El cuerpo del Nukenin se congeló como si estuviera atado por ataduras invisibles, y sus ojos se abrieron con horror. ¿Qué me está pasando? De la oscuridad entre los árboles, paso a paso, emergió Kuro. Su sombra se extendía hacia adelante, conectándose con la sombra del espadachín. Una irónica sonrisa familiar jugaba en el rostro del joven, una que sus amigos conocían bien, pero para Memoru, lucía gélida. Jugaste con tus enemigos por demasiado tiempo. Apretó el puño bruscamente, y la sombra instantáneamente surgió por el cuerpo del enemigo, apretando como un torniquete, obligando al Nukenin a doblarse en agonía. Su espada gigante se deslizó de sus manos y se clavó en el suelo con un golpe sordo cerca de los pies de Mikoto. Kuro, respiró ella, solo ahora dándose cuenta de que estaba viva. Perdón por la tardanza, dijo Nara sin siquiera voltear hacia ella, su mirada fija en el enemigo. Aguantaron lo suficiente. Ahora es mi turno. Memoru se sacudió furiosamente, tratando de liberarse de la técnica. Tú, mocoso, insignificante. Oh, ¿realmente? Arrastró Nara sarcásticamente, inclinando la cabeza ligeramente. Y sin embargo soy lo último que verás en esta vida. La sombra que restringía al enemigo se apretó aún más, retorciéndose constantemente como una cosa viviente y subiendo más alto, constriñendo su pecho, hombros, brazos y cuello. El Nukenin comenzó a jadear, luchando por respirar. Maldición, suéltame, gruñó, tensando sus músculos y liberando todo su chakra, tratando de romper la conexión. Inútil, dijo Kuro con calma. Perdiste en el momento en que nuestras sombras se conectaron. Nara comenzó a caminar hacia adelante, sus pasos lentos y medidos, creando un ritmo mortal en la mente de Memoru. Me alegra que fueras tan arrogante, dijo el joven en voz baja. Kuro calmadamente sacó un kunai, y en un instante, terminó la batalla. Un sonido sordo y húmedo se extendió por el claro. Memoru se sacudió, sus ojos abriéndose, su boca abriéndose como si quisiera decir algo, pero solo un gemido ronco escapó de su garganta. La sombra lentamente liberó su cuerpo. El Nukenin cayó de rodillas, apretando su garganta sangrante, luego cayó de cara al suelo. Su espada gigante permaneció clavada en la tierra junto a su dueño. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Kuro se enderezó y exhaló profundamente. La sombra debajo de sus pies volvió a la normalidad, obediente, como si nada hubiera pasado.
Mikoto apenas logró mantenerse de pie, presionando una mano contra su hombro herido. El Sharingan se desvaneció lentamente, dejando atrás solo agotamiento. Miró a Nara con gratitud en sus ojos. ¿Cómo hiciste? Hablaremos después, interrumpió Kuro suavemente pero con firmeza. Ahora necesitamos encargarnos de Nawaki y Orochimaru-sensei. Se acercó a su compañero tendido en el suelo, verificando rápidamente su condición, luego asintió con alivio. Al menos está vivo. En ese momento, una voz calmada, casi perezosa, vino desde detrás de los árboles. No está mal. Kuro levantó la mirada. Orochimaru entró al claro. No había ni rastro de fatiga en él, ni un solo rasguño, solo su habitual sonrisa depredadora y frío interés en sus ojos. Parece, continuó, inspeccionando el campo de batalla y los cadáveres, que realmente han crecido. Kuro simplemente esbozó una breve sonrisa. ¿De verdad lo dudabas, sensei? Solo un poco, respondió el futuro Sannin con una sonrisa. Pero ahora estoy seguro de que la siguiente prueba no será mucho problema para ustedes tampoco. ¿La siguiente prueba? Preguntó Mikoto. El viaje de regreso a Konoha transcurrió en un silencio inusual. El entorno ya no se sentía tan hostil, y los genin, que habían sido soldados completamente tensos hace solo horas, ahora parecían más niños exhaustos. Orochimaru caminaba detrás del grupo, una leve mirada de interés en su rostro. Y de repente, la comisura de sus labios se contrajo casi imperceptiblemente. Parece que los refuerzos finalmente decidieron aparecer. Un poco tarde, por supuesto. Kuro, cargando al inconsciente Nawaki sobre su hombro, frunció el ceño ligeramente. ¿Refuerzos? Mikoto instintivamente se tensó, su mano deslizándose hacia su arma. Nara, sin embargo, se enfocó inmediatamente. Sus habilidades sensoriales captaron varias firmas de chakra acercándose rápidamente. Todos se movían con sincronización precisa y peligrosa. El siguiente momento, sombras parpadearon entre los árboles. Pronto, un grupo de 9 miembros Anbu apareció frente al equipo de Orochimaru. Sus movimientos eran precisos, sus miradas frías, y el aire alrededor de ellos parecía volverse más pesado. Al frente estaba el único hombre sin máscara. Un hombre alto y calmado con cabello plateado y una mirada severa y cansada que, sin embargo, irradiaba fuerza. Una espada colgaba de su espalda en una funda simple, pero parecía emanar peligro. Orochimaru, dijo uniformemente. No esperaba verte aquí, especialmente con Genin. Sakumo, respondió Orochimaru con un toque de respeto. Me alegra que el Hokage finalmente decidiera investigar por qué un escuadrón Anbu dejó de responder. La mirada de ataque barrió el grupo, deteniéndose sucesivamente en Mikoto, el inconsciente Nawaki y Kuro. ¿Nos explicarás qué sucedió? Preguntó brevemente. Orochimaru no se demoró. Con calma y sin emoción innecesaria, relató todo lo que había ocurrido. La emboscada, los cadáveres, el disfraz, la persecución y la batalla. Cuando terminó, Ataque cerró lentamente los ojos y apretó el puño por un breve segundo. Luego abrió los ojos y miró a Kuro. ¿Puedes llevarme al lugar del entierro? Kuro miró a su sensei y, después de una breve confirmación, asintió. Sí. Yami recuerda el aroma. Formó un sello manual, y de la sombra junto a él emergió un perro divino negro. Este soltó un breve gruñido, sintiendo la tensión de su amo. Guía al capitán hasta los cuerpos de nuestros shinobi, ordenó Nara. Yami bajó la cabeza y se lanzó al bosque. Sakumo lo siguió, mientras el resto de los Anbu tomaron posiciones alrededor del equipo de Orochimaru. Los escoltaremos de regreso a Konoha, dijo uno de los Anbu con una voz sin rostro. Orochimaru esbozó una sonrisa. ¡Qué considerados! Mikoto exhaló un suspiro tranquilo, permitiéndose relajarse solo un poco. Nara, mientras tanto, miraba en la dirección en que Sakumo había ido, su expresión una mezcla de agotamiento y pesada realización. Fin del flashback. Kuro parpadeó y emergió bruscamente de los recuerdos de la última misión. El aroma familiar de té de hierbas llenó su nariz, y frente a sus ojos estaba una vez más un cuarto tranquilo bañado en suave luz solar. Sí, realmente nos hemos vuelto más fuertes. Así que no te preocupes, definitivamente aprobaré los próximos exámenes Chunin. ¿Y quién está preocupado por ti, mocoso? Vino la respuesta. Solo sería molesto desperdiciar tanto esfuerzo y tiempo en alguien que muere demasiado rápido. Eso es exactamente lo que pensé, respondió Kuro con una sonrisa, continuando tomando su té. Enso resopló, recostándose y cruzando los brazos sobre el pecho. Su mirada se volvió seria por un momento, como si estuviera sopesando todos los riesgos de la prueba venidera. Pero en lugar de dar un sermón, el anciano simplemente asintió. Muy bien, ve a prepararte.
Y no te atrevas a deshonrarte, de lo contrario te mataré yo mismo. Kuro rió mientras se levantaba de la mesa. Ya sabía que debajo de las palabras ásperas había preocupación genuina. Mientras tanto, en el mismo corazón de Konoha, dentro de la espaciosa oficina del Hokage, el aire estaba espeso de tensión. La luz del sol entraba a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el escritorio de madera apilado con pergaminos y mapas. Sarutobi Hiruzen estaba sentado a la cabeza de la habitación, su rostro, usualmente calmado y sabio, ahora nublado de pensamiento profundo. Frente a él estaba el enfocado ataque, mientras un relajado Orochimaru se apoyaba contra la pared cerca. Así que, comenzó Hiruzen, desenrollando uno de los pergaminos recuperados del campamento de espías de Tsunagakure, cuéntame más sobre este incidente. ¿Mencionaron que su equipo los encontró por casualidad? Orochimaru asintió, sus ojos brillando con interés, como si recordara no una batalla sangrienta sino un experimento curioso. No enteramente por casualidad. Estábamos regresando de una misión cuando noté rastros de una pelea reciente. Los cuerpos de nuestros shinobi habían sido disfrazados como Nukenin de Tsunagakure, y los enemigos como un escuadrón de Konoha. Era un ardid inteligente destinado a permitirles penetrar más profundamente en nuestro territorio. Decidimos perseguirlos y resolver el asunto. Las pérdidas están confirmadas, agregó Sakumo. Todo el escuadrón Tobu fue eliminado. Estaban regresando de una misión secreta en la Tierra del Agua. Al escuchar esto, Sarutobi asintió sombríamente y luego preguntó. ¿Qué lograron descubrir del prisionero? Isou, creo que era. Orochimaru se permitió una leve sonrisa, cruzando los brazos. Resultó bastante cooperativo después de ciertos métodos de persuasión. Tsunagakure claramente está planeando algo a gran escala. Averiguamos que están formando numerosas alianzas secretas con aldeas más pequeñas, y que el Kasekaze ya ha hecho contacto con Ansho. Y no debemos olvidar Iwagakure, agregó Ataque, apretando los puños con ira. Como saben, muchos miembros Anbu han sido atacados por Nukenin recientemente, y muchos hilos llevan directo a Noki. Claramente nos ve como una amenaza después de la Primera Guerra. Y si la arena se atreve a hacer el primer movimiento, la piedra puede tomarlo como señal para actuar. Entonces la guerra será inevitable, remarcó Hiruzen sombríamente. Debemos reforzar las fronteras y aumentar las patrullas. Sakumo, tu equipo Anbu se encargará del reconocimiento en el norte. Se hará. Pero me temo que su próximo objetivo puede no ser los Anbu, señaló Ataque. Lo sé, respondió el Hokage en voz baja. La juventud. El futuro de nuestra aldea. Orochimaru entrecerró los ojos ligeramente. Es curioso que todo esto esté sucediendo en vísperas de los exámenes Chunin. El silencio se asentó sobre la oficina. ¿Crees que debería cancelarse? Preguntó Sakumo. Al contrario, Hiruzen se volvió hacia ellos. Cancelarlo mostraría debilidad. Pero debemos aumentar la seguridad. Y además, agregó Orochimaru, con una nota sutil de interés en su voz, es una oportunidad perfecta para ver cuáles de los jóvenes shinobi están realmente listos para un mundo que está comenzando a agrietarse en las costuras. Sarutobi lo estudió con una mirada larga y atenta. ¿Estás confiado en tu equipo? Más que eso, sonrió Orochimaru. Debo admitir, esta generación podría sorprendernos gratamente. Por primera vez durante la conversación, Sakumo se permitió una leve sonrisa. Muy bien. Entonces lo celebraremos en un mes, y esta vez será interno, sin invitar a otras aldeas. Es demasiado arriesgado ahora. Pero si tu equipo aprueba, se convertirán en un activo valioso. Solo, vigílalos, Orochimaru. Créeme, la guerra no perdona ni a los genios. Orochimaru acordó con las palabras de su sensei, aunque un brillo de algo más, ambición y curiosidad, destelló en sus ojos. Por supuesto, Hokage-sama. No nos decepcionarán. La conversación se desvaneció, pero la tensión en la habitación permaneció. Fuera de la ventana de la oficina, la vida en la aldea continuaba como siempre, sin saber cuán drásticamente todo podría cambiar pronto. Al mismo tiempo, en las profundidades del oscuro subterráneo de la base raíz oculta bajo Konoha, reinaba una atmósfera asfixiante. Antorchas en las paredes proyectaban sombras temblorosas sobre piedra húmeda y pasillos serpenteantes, donde el eco de pasos sonaba como una advertencia. En el centro del salón estaba Dan Shimura, una figura que inspiraba miedo solo con su presencia. Su único ojo visible brillaba fríamente en la penumbra, mientras el vendaje sobre su ojo derecho sugería secretos que guardaba incluso de sus subordinados más cercanos. Dance era la encarnación de la oscuridad de Konoha, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por la protección de la aldea, incluso si significaba sacrificios.
La puerta crujió al abrirse, y un shinobi Anbu con máscara apareció en el umbral. Se acercó silenciosamente, cayó sobre una rodilla y bajó la cabeza en absoluta sumisión. Reportando, Dan-sama, dijo con una voz plana y sin emoción. Según lo planeado, nuestros shinobi se han infiltrado exitosamente en la Tierra de la Lluvia. Han tomado posiciones y están esperando furter órdenes. Sus movimientos pasaron desapercibidos. Shimura no se movió, su ojo entrecerrándose ligeramente. Bien. Continúen observando. ¿Y qué hay de Ansho? Está listo para reunirse con usted, Dan-sama. Su mensajero lo confirmó, la salamandra espera en el lugar designado y lo recibirá personalmente. Está abierto a negociaciones. Dan se permitió una leve y fría sonrisa, golpeando su bastón contra el suelo. Excelente. Todo procede según el plan. El mundo shinobi ha estado equilibrado sobre ilusiones por demasiado tiempo, continuó en voz baja. Es hora de recordarles que el verdadero orden nace no de la paz, sino del control. El shinobi asintió y se desvaneció silenciosamente en las sombras, dejando a Dan solo. Se volvió hacia el mapa en la pared, su ojo ardiendo con determinación. La guerra se acercaba, y él estaba listo para manipularla para que Konoha emergiera victoriosa. Los preparativos para los exámenes Chunin en Konoha procedían con calma inusual. La aldea vivía su vida ordinaria, comerciantes gritaban en las calles, niños jugaban con una pelota, y shinobi corrían por los tejados, apresurándose hacia sus misiones. Para el equipo de Orochimaru, sin embargo, este tiempo se convirtió en una prueba de resistencia emocional. El hospital de Konoha, como siempre, olía a medicinas y al leve aroma de sakura que entraba desde el patio interior. En una de las habitaciones del segundo piso estaba Nawaki Senju, cubierto de vendajes. Intentaba leer un pergamino con técnicas Doton, pero cada movimiento traía una mueca dolorosa a su rostro. La puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe. Nawaki. Tsunade irrumpió en la habitación como un huracán. Su largo cabello rubio estaba despeinado, y sus ojos ardían con furia real. Orochimaru entró detrás de ella con una sonrisa forzada. Idiota. Tsunade estaba instantáneamente junto a la cama de su hermano. ¿Cuántas veces te he dicho que no te enfrentes a un Chunin en combate cercano cuando ni siquiera tienes un chaleco Chunin todavía? ¿Y qué hiciste? 3 costillas rotas y una fractura en el brazo. Nawaki sonrió con culpabilidad. Hermana mayor, gané. Ganaste. Casi mueres. Tsunade se volvió hacia Orochimaru y lo señaló con el dedo. ¿Y tú? ¿Has perdido completamente la cabeza? Agarró a Orochimaru por el cuello y lo acercó más. ¿Te confié a mi hermanito, y lo traes medio muerto? Nawaki intentó levantarse. Hermana mayor, estoy bien, de verdad. Quédate abajo. Ladró ella. Orochimaru levantó las manos en rendición simulada, pero la sonrisa nunca dejó su rostro. Está vivo. Y eso es lo que importa. No actúes como si los hubiera enviado a sus muertes. Fue precisamente por esa batalla que ganaron experiencia que otros pagan con sus vidas. Experiencia. Tsunade apretó el puño y lanzó un golpe que Orochimaru evadió hábilmente. Si regresa así una vez más, personalmente te arrancaré la cabeza. Nawaki gimió calladamente por el dolor pero todavía logró levantarse ligeramente. Hermana mayor, no regañes al sensei. Realmente, quería demostrar que puedo ser tan fuerte como tú. Al escuchar esto, Tsunade exhaló pesadamente, se sentó en el borde de la cama y suavemente pasó su mano por el cabello de su hermano. Su voz se suavizó instantáneamente. Idiota, quédate quieto. Personalmente supervisaré tu tratamiento. Y nada de entrenamiento hasta que te hayas recuperado completamente. Mientras tanto, en los terrenos del clan Uchiha, en el campo de entrenamiento detrás de la propiedad principal, Mikoto había estado practicando combinaciones de Kenjutsu y Genjutsu por 3ª hora consecutiva bajo la mirada incesante de su padre. Muy lento. Tronó el jefe del clan. El Sharingan te da la capacidad de reaccionar una fracción de segundo antes, así que úsalo. Otra vez. Empapada en sudor, sus manos temblando, Mikoto una vez más formó sellos manuales y corrió hacia adelante. Su katana destelló, seguida por un pulso débil pero preciso de Genjutsu. Su padre desvió el golpe con un kunai y contraatacó con la palma abierta, apenas rozando la cicatriz recientemente sanada. Mejor. Pero todavía no es suficiente. Respirando pesadamente, Mikoto se levantó del suelo, apoyándose en su katana. Ya no podía sentir sus piernas, pero tercamente mantuvo sus ojos en su padre. Tu cuerpo no puede mantener el ritmo con tu mente. Otra vez. Intentó formar sellos una vez más. Katón. Sin técnicas, interrumpió su padre.
Solo Kenjutsu. Mikoto apretó los dientes y se lanzó hacia adelante. Desde la distancia, entre las sombras de árboles viejos, un joven de unos 16 años observaba el entrenamiento. Cabello negro, pómulos altos, mirada fría. En sus ojos, 3 estómagos del Sharingan giraban lentamente. No interfirió en el duelo, simplemente observó intensamente. En las profundidades del bosque de la muerte, Kuro estaba sentado en posición de loto sobre un árbol caído masivo. Sus ojos estaban cerrados, su respiración constante. A su alrededor, una densa concentración de chakra, casi tangible, giraba. 29%. Después de la última misión, el progreso finalmente había avanzado. Sentía que estaba en el umbral de algo importante, una nueva sombra ya estaba cerca. Pero en lugar de simplemente esperar, Kuro decidió exprimir al máximo lo que ya poseía. Levantó lentamente la mano, y de ella estalló un delgado relámpago violeta, exactamente como el que usaba Nue. El relámpago golpeó un árbol cercano, dejando una marca profunda y quemada. «Funcionó», susurró Kuro con una sonrisa depredadora. «Eso significa que ya puedo extraer las habilidades de las sombras y usarlas independientemente». Para él, esto era extremadamente importante, porque Nara entendía que la única forma de domar a Mahoraga, además de la expansión de dominio y la llama divina, sería un ninjutsu inmensamente poderoso. Las primeras 2 técnicas que le vinieron a la mente fueron el Rasen Shuriken y el Kirin. Cada una de estas técnicas era increíblemente poderosa, pero Kuro no estaba seguro de que solo una de ellas fuera suficiente para destruir completamente a Mahoraga, así que decidió comenzar a estudiar ambas. Inmediatamente, se encontró con problemas. Para maximizar el Rasen Shuriken, necesitaría el modo sabio, mientras que Kirin requería la naturaleza de liberación de rayo, que Nara no poseía. Estos pensamientos lo llevaron a la idea de extraer la habilidad de Nue y, a través de ella, intentar desarrollar su propia naturaleza de liberación de rayo. Así que mientras un par de sus clones practicaban con esferas de viento para el Rasengan, él mismo entrenaba con la técnica de las 10 sombras. Después de tener éxito con el relámpago, decidió ir más lejos y se enfocó en su sentido del olfato, intentando extraer la habilidad de los perros divinos. Tomando una respiración más profunda, Kuro de repente percibió el mundo a su alrededor de manera diferente. El aroma de sangre en algún lugar a 10 kilómetros de distancia, sudor, el aroma de hierbas raras, incluso el rastro débil de su propio chakra dejado de una sesión de entrenamiento anterior. Kuro abrió los ojos, llenos de emoción. Si logro dominar completamente todas las habilidades disponibles, entonces incluso sin invocar las sombras, me volveré mucho más peligroso. Además, podía sentir que una nueva sombra ya estaba muy cerca. Un mes pasó a este ritmo de entrenamiento. Cada día traía nuevos desafíos. Nawaki gradualmente se recuperó bajo la supervisión de Tsunade, Mikoto se esforzó hasta el agotamiento en los campos de entrenamiento Uchiha, y Kuro profundizó en los misterios de su poder dentro del bosque de la muerte. Y entonces llegó el día. La mañana de los exámenes Chunin era clara y fresca. Una tensión extraña flotaba sobre la aldea, no ansiosa, sino densa, como si la propia Konoha contuviera la respiración. El equipo de Orochimaru se reunió en uno de los campos de entrenamiento. Nawaki estaba de pie derecho, sin vendajes ni señales de heridas recientes. Su postura era confiada, y la habitual emoción Senju ardía en sus ojos. Apretó el puño, sintiendo que su cuerpo finalmente respondía completamente a su voluntad. Finalmente. Estoy cansado de estar acostado en esa habitación del hospital. ¿Listos para aplastar a todos? Mikoto, con su katana atada a la espalda, asintió, su mirada enfocada. Sí. Pero no te relajes. Esto no es entrenamiento, así que intenta no ser el primero en saltar bajo una espada. Oye, eso fue una maniobra táctica, resopló Nawaki. Kuro simplemente resopló suavemente, barriendo a su equipo con una mirada calmada y enfocada. Durante el último mes, realmente habían cambiado. Se habían vuelto más fuertes. Y más peligrosos. En ese momento, Orochimaru salió de las sombras de los árboles. Veo que todos están aquí, dijo, mirando a sus estudiantes. Bien. Los exámenes Chunin no son solo una prueba de técnicas. Es una prueba de pensamiento, compostura y capacidad de sobrevivir. No se esfuercen por destacar. Esfuércense por ganar. Por un momento, sonrió, sutilmente, casi imperceptiblemente. Nawaki se enderezó y declaró orgullosamente. No te decepcionaremos, sensei. Orochimaru asintió y señaló hacia adelante. Bien. Vayan. La ubicación de la primera etapa ya zumbaba con la presencia de shinobi. Docenas de equipos se habían reunido, rostros familiares, miradas agudas y rivalidad oculta.
La atmósfera se parecía a ese momento antes de una tormenta, cuando todavía está quieto, pero todos saben que algo está a punto de comenzar. Oh, mira quién apareció, llamó una voz alegre. El equipo 6 se acercó a ellos. Namikaze Minato sonrió cálidamente, como si hubieran venido a una sesión de entrenamiento ordinaria. A su lado estaba Uzumaki Kushina, sus ojos brillando con determinación vivaz, y a poca distancia, el reservado Yuga Isashi. Así que, dijo Kushina, ¿listos para convertirse en Chunin? Si no se interponen en nuestro camino, respondió Naoaki con una sonrisa. Primero todos necesitamos pasar la primera etapa, señaló Minato con calma. No nos subestimen, Namikaze, agregó Mikoto. Otros participantes también estaban presentes en el salón, muchos de ellos mayores y ya curtidos por experiencia en batalla. La atmósfera se volvió más pesada, todos sabían que este examen se convertiría en su primer paso significativo hacia el peligroso mundo de los shinobi. Después de todo, entre bastidores, las chispas de una gran guerra ya estaban ardiendo. Al escuchar las palabras de la Uchiha, Kushina rió. Ese es el espíritu. Ya me está gustando este examen. Ha pasado tiempo, Mikoto. Me alegra verte de nuevo, Kushina. Shikaku, que había estado parado cerca, notó un rostro familiar, se acercó más y preguntó. Oye, Kuro, así que también estás aquí. ¿Qué piensas, van a hacernos sufrir? Considerando cuántos shinobi se han reunido aquí, definitivamente, respondió Kuro, mirando alrededor. ¡Qué molestia!, suspiró Chosa mientras comía papas fritas. Escuché que más de la mitad de los participantes son eliminados después de la primera etapa, compartió Inoichi. Otros equipos también estaban presentes, como el equipo 7 y el equipo 8, junto con ninja mayores y más experimentados. Algunos miraban a otros con desafío en los ojos, algunos con cálculo frío, y algunos con superioridad abierta. El examen había reunido a toda una generación de shinobi bajo un mismo techo, cada uno de los cuales tenía algo que demostrar. Kuro lo sentía especialmente claro. Está comenzando, dijo Mikoto en voz baja. En ese momento, las puertas masivas al final del salón se abrieron con un sonido pesado. 10 examinadores entraron. Las conversaciones se apagaron casi instantáneamente. El aire pareció volverse más pesado, más denso. Uno de los shinobi dio un paso adelante, su mirada aguda, sin rastro de amabilidad. Bienvenidos a los exámenes Chunin. Mi nombre es Yamanaka Tenchi, anunció en voz alta. Si están aquí, significa que se consideran dignos del siguiente rango. La primera etapa del examen comienza ahora mismo. Les diré inmediatamente, esta no será una prueba de sus habilidades de combate, sino meramente un examen escrito. Por favor síganos y tomen sus asientos de acuerdo con sus números asignados. Tendrán exactamente una hora para escribir respuestas a todas las preguntas. Cualquiera que sea atrapado haciendo trampa 3 veces será inmediatamente descalificado. Además, 15 minutos antes del final, recibirán la pregunta final del examen. El resultado dependerá del total de puntos ganados por todos los miembros de su equipo. Comiencen. Los participantes tomaron sus asientos. Kuro se sentó junto a una burame. Hojas con preguntas fueron colocadas frente a ellos. Después de leerlas, se dio cuenta de que eran verdaderamente difíciles. Cada pregunta concernía táctica, historia shinobi, chakra, sellos manuales o cálculos matemáticos. Afortunadamente, sabía que el verdadero propósito de esta etapa era probar la resistencia al estrés y las habilidades de recolección de información. Esto es terrible. Es imposible responder esto, susurró Naoaki desde el otro lado del salón, mirando la primera pregunta. Apenas 10 minutos del examen, Mikoto activó su Sharingan y comenzó a copiar rápidamente los movimientos de mano de un participante sentado cerca que estaba llenando continuamente su hoja. Kuro sonrió interiormente. Aún así, no debería depender enteramente del conocimiento de mi vida pasada. ¿Qué tal si una hoja en blanco cuenta como reprobación en este examen? ¿O si Naoaki se vuelve demasiado descuidado y es descalificado? Tendré que ayudarlo también. Sin que los otros lo notaran, su sombra comenzó a moverse, fusionándose con las sombras de otros participantes hasta llegar a uno de los genin que resolvía problemas. En lugar de restringir sus movimientos y obligarlo a copiar, Kuro se ajustó a la sombra, reflejando completamente sus movimientos. El tiempo pasó. Algunos participantes fueron eliminados después de ser atrapados haciendo trampa, mientras otros llenaban frenéticamente sus hojas. Shikaku, por supuesto, ya había terminado todo y estaba durmiendo en su escritorio con una sonrisa perezosa, mientras sus compañeros de clase usaban sus ventajas, insectos, perros, Sharingan, Byakugan, todo estaba en juego.
Sorprendentemente, solo para Minato y Kusina esta prueba se volvió verdaderamente problemática debido a la falta de técnicas adecuadas. Namikaze todavía logró responder la mitad de las preguntas por su cuenta, ya que era un estudiante bastante inteligente y diligente. Al no tener clan, siempre intentó estudiar más de lo que requería el currículo de la academia. Pero para Uzumaki esta prueba podría haber sido la última si no fuera por el Hyuga, quien ya había terminado de copiar y de alguna manera logró pasarle las respuestas. En ese momento, uno debería haber visto el rostro de la chica, parecía creer en todos los dioses a la vez. Se acabó el tiempo. Pero antes de revisar su trabajo, la 10ª pregunta. Sin embargo, primero deben decidir si están listos para arriesgar su futuro por la respuesta. Si no, váyanse ahora. El salón se congeló en confusión, y pronto se escuchó una pregunta. ¿Qué quieres decir con decir que tenemos que arriesgar nuestro futuro? Oh, no es nada especial realmente. Simplemente dicho, aquellos de ustedes que elijan responder la pregunta pero lo hagan incorrectamente perderán el derecho de convertirse alguna vez en Chunin. Al escuchar las palabras del examinador, una ola de indignación se levantó inmediatamente en el salón. ¡Qué tontería! Hay personas aquí tomando el examen por primera vez. ¿Qué derecho tienen de privarnos de la oportunidad de tomarlo de nuevo más tarde? Si no están confiables en sí mismos, siempre pueden retirarse e intentarlo el próximo año. Nawaki apretó el puño. Aunque Kuro lo había ayudado a llenar su hoja de examen con su sombra, ¿qué tal si la 10ª pregunta fuera individual para cada uno de ellos? Mirando una vez más a sus compañeros de equipo, cuyos rostros mostraban absoluta confianza, negó con la cabeza como si intentara alejar todas las dudas y dijo firmemente, aunque en voz baja. Nos quedamos. Cuando el primer participante se levantó y declaró su retiro, el efecto de bola de nieve fue inevitable. Uno por uno, los genin abandonaron el salón. Pronto más de la mitad de los asientos estaban vacíos. Yamanaka sonrió. Felicitaciones. Han pasado la primera etapa. Basado en sus respuestas, se compilará un ranking de equipos, determinando los pareos para la segunda etapa. El salón estalló con suspiros de alivio y maldiciones. Kuro esbozó una sonrisa. Clásico. Pero todavía hay 2 etapas adelante. El examen recién ha comenzado. Les dieron solo unas pocas horas de descanso entre etapas. Los genin se dispersaron por los pasillos, algunos procesando silenciosamente lo que había sucedido, algunos discutiendo frenéticamente estrategia, y algunos simplemente sentados y mirando la pared. La tensión no había desaparecido. Por el contrario, ahora que solo los participantes preparados permanecían, solo se espesó. Kuro estaba sentado con la espalda contra una pared fría, analizando silenciosamente lo que había sucedido. La primera etapa les había dado una ventaja, el equipo había pasado bastante confiadamente y debería haber ganado un puntaje alto. Aunque no lo preocupaba particularmente, porque de ahora en adelante todo sería decidido no por astucia, sino por fuerza real, en la cual estaba confiado. Unas horas más tarde, un zumbido de voces se levantó en el salón principal. Un tablero grande mostrando los rankings de los equipos fue colocado. Los genin corrieron hacia él casi corriendo, esperando aprender los enfrentamientos para la segunda etapa, batallas de equipos 3 contra 3, antes que los demás. ¿Lo encontraste?, preguntó Nawaki, mirando por encima de las cabezas de la gente. Mikoto miró silenciosamente el tablero, su mirada escaneando rápidamente las líneas. Equipo 9, cuarto lugar. Frente a ellos estaba el equipo 8, 13º lugar. Sus miembros eran Hitori Kin, Watane Atsushi, Uchiha Suyen. Suyen Uchiha. Así que enfrentaremos al Sharingan de inmediato. Tú lo tomarás, Mikoto, dijo Kuro. En cuanto a los otros, Kin es fuerte en Kenjutsu, yo me encargaré de ella. Atsushi es solo un peso pesado que confía únicamente en combate cercano. Es tuyo, Nawaki. Mikoto asintió. Será interesante. Lo principal es no revelar todas nuestras cartas de una vez. En ese momento, la voz de uno de los examinadores resonó por el salón. Equipos que pasaron la primera etapa, procedan al complejo de entrenamiento. La segunda etapa del examen comienza inmediatamente. El salón especialmente equipado resultó ser mucho más grande de lo esperado. Un techo alto, paredes reforzadas. El piso estaba dividido en varias arenas de batalla. Balcones rodeaban el perímetro. Y en ellos ya estaban los mentores de los equipos que habían pasado. Orochimaru observaba desde arriba, brazos cruzados, sus ojos serpentinos siguiendo perezosamente lo que sucedía. No lejos, Kuro notó a Sarutobi Seiyu, un hombre robusto con cabello oscuro corto y la mirada aguda de un veterano.
Estaba calmado, pero su atención estaba completamente enfocada en su equipo. Ahora entonces, resonó la voz del examinador jefe. La segunda etapa de los exámenes Chunin consistirá en batallas de equipos 3 contra 3. La victoria se otorga cuando el equipo contrario es completamente eliminado de la pelea o si se rinde. Matar está prohibido, pero se permiten heridas graves. Evaluaremos no solo su fuerza, sino también su trabajo en equipo, tácticas y liderazgo. Comenzaremos con el equipo que obtuvo el primer lugar en el examen escrito. Todos los demás, por favor procedan al balcón. El equipo de Orochimaru subió las escaleras laterales a uno de los balcones. Desde aquí, la arena era visible como en la palma de la mano, cada golpe, cada movimiento, cada error. No pensé que pasarían la primera etapa tan suavemente. Pero ahora su fuerza decidirá todo. Así que no se contengan. Mikoto asintió, sus ojos ardiendo con emoción. Por supuesto, Sensei. Ganaremos. Orochimaru dio una breve sonrisa y asintió. La primera pelea de la segunda etapa pasó rápidamente y sin sorpresas particulares. El equipo que había obtenido el primer lugar en la prueba enfrentó al equipo que había quedado de último. En la batalla, el equipo destacado consistía de un chico alto que manejaba una katana magistralmente, una chica que lanzaba senbon con precisión asombrosa, y un Inuzuka con su leal perro. Sus oponentes, aparentemente sobreestimándose o no teniendo alternativas, intentaron forzar combate cercano pero fueron rápidamente suprimidos. El espadachín desvió fácilmente todos los kunai lanzados hacia ellos, los senbon de la chica paralizaron a dos oponentes, y el Inuzuka, usando su velocidad, terminó con el último. La victoria fue limpia, pero nada notable. Los genin en los balcones comenzaron a susurrar entre ellos, comparando su fuerza con lo que acababan de ver. Kuro simplemente resopló, cruzando los brazos. Eso fue bastante aburrido. En realidad, equipos como esos a menudo llegan lejos, respondió Mikoto a su lado. La segunda pelea prometía ser más interesante. El equipo 7 entró a la arena. Yuga Yashi, Inuzuka Tsume y Aburame Shibi. Sus oponentes eran genin de aspecto robusto de unos 18 años, todos de clanes pequeños especializados en taijutsu y ninjutsu de fuego. Desde el comienzo, quedó claro que este era un nivel completamente diferente. Yashi tomó el centro, calmado y sereno, su Byakugan activado desde el inicio de la pelea. Tsume se movió a lo largo del flanco con su Ninken, los dos atacando constantemente y creando tremenda presión, mientras Shibi permanecía ligeramente atrás, ya liberando un enjambre de insectos. Aunque sus oponentes no se rindieron fácilmente e intentaron resistir usando su experiencia y técnicas de fuego, el equipo 7 necesitó solo un error. Después de eso, Yashi bloqueó los tenketsu de su oponente, y metódicamente aprovecharon su ventaja numérica. Son realmente fuertes, notó Nawaki, observando la batalla de cerca. Mikoto asintió. Actúan en coordinación perfecta y se complementan entre sí. No pensé que ese Yuga fuera capaz de trabajar en equipo. Kuro observó en silencio, analizando lo que sucedía. Yashi claramente dominaba en combate cercano sobre casi todos los participantes del examen. La velocidad de ataque de Tsume también había aumentado significativamente, y emparejado con el Yuga, creaba un tándem mortal. Mientras tanto, Shibi podía apoyar a sus compañeros creando pantallas de insectos o atacando desde larga distancia. En ese momento, un grupo de 3 niños familiares se acercó al equipo 9, liderado por un hombre alto con cabello blanco largo y una sonrisa astuta. Era Jiraiya, uno de los futuros Sannin y el mentor del equipo 6. Oh, bueno, mira quién está aquí. Declaró Jiraiya en voz alta, dando una palmada en el hombro a Orochimaru. No pensé que tus mocosos llegarían a la segunda etapa. ¿Amenazaste a los examinadores? Orochimaru se apartó, sus ojos brillando con una luz depredadora. ¿Estás celoso de nuevo, Jiraiya? Jiraiya estalló en carcajadas. Ja. ¿Celoso? Mis estudiantes son oro puro. Cada uno con su propio estilo único. ¿Y los tuyos? Un Senju, un Uchiha y un Nara, suena como una receta para el desastre. Si recuerdo correctamente, tu estilo único una vez consistió en correr inútilmente y gritar irritantemente. Orochimaru levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? Siempre he sido el shinobi más brillante de la aldea de la hoja. Protestó Jiraiya dramáticamente, llevando una mano a su rostro. Tal vez, en esos momentos cuando no estabas desperdiciando tu tiempo en investigación en los baños termales. Jiraiya se agarró el pecho teatralmente. Oye. Eso fue bajo. Pero en serio, hagamos una apuesta. El que sea que de los estudiantes de quien llegue más lejos en el examen gana. El perdedor cumple un deseo. Orochimaru miró a sus estudiantes por un momento antes de aceptar.
De acuerdo. Y créeme, no te gustará mi deseo. Ni lo sueñes. Mi equipo consiste en verdaderos genios, respondió Jiraiya confiadamente, deteniendo brevemente su mirada en Minato. Ya veremos. Los equipos de Kuro y Namikaze intercambiaron miradas. Naoaki rió calladamente. ¿Crees que los sensei siempre son así? Kuro se encogió de hombros. Parece. Estaban en el mismo equipo, después de todo. La discusión entre los futuros Sannin aligeró la atmósfera, pero el examen continuó. Pronto fue anunciado el siguiente enfrentamiento, después del cual llegó el momento para que el equipo 9 entrara a la arena. Siguiente pelea, resonó la voz del examinador por el salón, equipo 9 contra equipo 8. Participantes, por favor desciendan a la arena. Finalmente, sonrió Naoaki, rodando sus hombros. Estaba empezando a aburrirme. Mikoto tocó silenciosamente la empuñadura de su espada. Su mirada era fría y enfocada. Toda la emoción anterior había sido reemplazada por concentración absoluta. Recuerden el plan, recordó Kuro calmadamente, dando un paso adelante. Sin improvisación. Como digas, respondió el Senju con impaciencia. En el lado opuesto de la arena, sus oponentes ya habían entrado. Itori-kin caminaba confiadamente con una katana en su espalda. Watane Atsushi caminaba pesadamente a su lado, apretando los puños. Uchiha Suyen miraba directamente hacia ellos, su Sharingan de un solo toma 2 ya activo. Al acercarse, habló primero. Me alegra enfrentarte en batalla, Mikoto. Con todo respeto, no me contendré. En respuesta, Mikoto activó su Sharingan de 2 tómagos. No te llenes demasiado de ti mismo. Naoaki apretó los puños. Solo comiencen ya. Kuro calmadamente desvió su mirada hacia el examinador, quien dio la señal para comenzar. La batalla estalló instantáneamente. Atsushi irrumpió hacia adelante, su velocidad claramente mejorada desde que se graduó de la academia. Se dirigió hacia Kuro, reuniendo máxima fuerza en un golpe poderoso, pero fue interceptado antes de alcanzarlo. Dotón. Púas de piedra. Gritó Naoaki, cortando al enemigo y obligándolo a retroceder inmediatamente. Kin formó un sello manual y rápidamente se desvaneció en un Shunshin. Pero para los reflejos de Kuro, su velocidad parecía infantil. En un parpadeo, se volvió hacia ella y entregó un golpe amplio directamente a su rostro. Aunque Kin logró bloquear, la fuerza monstruosa del golpe la envió estrellándose contra la pared más cercana. Al ver esto, Tsume, quien observaba la pelea, hizo una mueca ante los recuerdos que surgieron. Apenas recuperándose del pesado impacto contra la pared, Kin levantó la cabeza y se congeló de miedo, un torrente masivo de agua se precipitaba hacia ella. La ola rugidora desatada por Kuro amenazaba con engullir completamente a la Kunoichi, quien apenas logró levantar su katana temblando frente a ella. Afortunadamente, el examinador reaccionó más rápido. Un segundo antes del impacto, erigió un muro de piedra frente a ella e inmediatamente declaró a Kin fuera de combate. La situación conmocionó a todos los presentes, parecía que Kuro había ganado demasiado rápido y demasiado fácilmente. Nara desvió su mirada hacia sus compañeros de equipo. No interferiré en tu pelea, pero no la arrastren demasiado. Después de la victoria de Kuro, Mikoto y Naoaki ardieron con aún mayor determinación y lo dieron todo, como si estuvieran despojándose de sus últimas restricciones. Gracias a su control enormemente mejorado, Naoaki comenzó a dominar en combate cercano. Frustrado por esto, Atsushi gruñó y cargó hacia adelante de nuevo, tratando de abrumar a Naoaki con fuerza bruta. Sus golpes eran pesados, capaces de romper huesos, pero el Senju los enfrentó sin miedo. Chakra concentrado en sus puños en una capa densa, casi tangible. Muy lento. Gritó Naoaki, interceptando otro golpe. Dio un paso adelante y hundió su puño en el torso de su oponente. Para un genin, el golpe fue increíblemente poderoso. Fácilmente atravesó la defensa de Atsushi, sacando todo el aire de sus pulmones. Tambaleándose, incapaz de recuperar el aliento, recibió inmediatamente un segundo golpe a la mandíbula. Su cuerpo volvió varios metros antes de perder la conciencia. El examinador dio un paso adelante, observando de cerca. Eliminado. Al mismo tiempo, en el otro lado de la arena, un verdadero duelo de Jutsu se desarrolló. Suyen y Mikoto intercambiaron técnicas casi simultáneamente. Katon. Jutsu bola de fuego. Dos corrientes de fuego chocaron en el aire, haciendo parecer que el aire mismo se derretía por el calor de las técnicas. Una ola de calor barrió la arena, obligando a los espectadores a retroceder de las barandillas del balcón. Shuriken siguieron. El sonido de metal chocando resonó en el aire, chispas volando de los impactos. Los movimientos Uchiha estaban refinados a la perfección.
Dándose cuenta de su habilidad igual, se lanzaron a combate cercano. Los movimientos de Suyen parecían más rápidos, y logró cerrar la distancia primero. Su kunai se deslizó hacia adelante, la hoja presionando contra el pecho de Mikoto justo cuando ella comenzaba a levantar su katana. He ganado, exhaló con una sonrisa forzada. El mundo a su alrededor tembló. Los colores se desvanecieron, y el ruido de la multitud desapareció. Suyen parpadeó confundido antes de sentir frío acero cerca de su cuello. Su cuerpo se congeló, ojos conmocionados mirando a Mikoto, quien estaba detrás de él, su Sharingan de 2 tómagos girando lentamente. Perdiste desde el comienzo de la pelea, dijo ella con calma. Suyen lentamente bajó su arma, y el examinador inmediatamente levantó su mano. La pelea ha terminado. Victoria para el equipo 9. Un silencio corto pero muy revelador flotó sobre el balcón donde los espectadores observaban la pelea. Jiraiya, quien había estado molestando ruidosamente a Orochimaru hace solo un minuto, ahora estaba de pie silenciosamente con los brazos cruzados sobre el pecho. Su habitual sonrisa amplia y ligeramente infantil había desaparecido. En su lugar había una expresión desconocida, una mezcla de sorpresa, evaluación y leve incredulidad. Ah, finalmente exhaló, negando con la cabeza. ¿Qué clase de niños son estos? La chica Uchiha es bastante fuerte. Despertar 2 estómagos a esa edad no es poca cosa. Su talento en genjutsu es innegable. Orochimaru no respondió, pero la comisura de sus labios se elevó ligeramente. Naoaki también fue impresionante, continuó Jiraiya. Su control de chakra ha crecido mucho, y en ese último golpe casi vi la sombra de Tsunade. Si continúa así, se convertirá en una pesadilla para cualquiera en combate cercano. Guardó silencio, lanzando otra mirada hacia abajo, donde Kuro estaba calmadamente conversando con su equipo como si no acabara de derrotar a su oponente en cuestión de segundos. Pero él, la voz de Jiraiya se volvió más callada. No se parece en nada a un Nara típico. Orochimaru finalmente volvió su cabeza hacia él y preguntó con una sonrisa depredadora. ¿Algo te preocupa? HMPH, como sí, resopló Jiraiya. Solo fue demasiado rápido. Ni un rastro de alboroto, ni un rastro de tensión. El chico no es solo fuerte, ya está en un nivel diferente, incluso comparado con sus propios compañeros de equipo. ¿Y viste esa técnica? Usar ninjutsu de estilo agua de esa escala sin ninguna fuente de agua cercana, eso requiere reservas de chakra impresionantes. El futuro Sannin se rascó la barbilla distraídamente. Orochimaru permaneció en silencio a su lado, sus ojos serpentinos siguiendo a su equipo con diversión indisimulada. Sabía muy bien que los niños no habían usado ni siquiera un tercio de su fuerza. ¿Sabes? Este examen podría volverse interesante, dijo Jiraiya lentamente, aunque pensamientos completamente diferentes corrían por su mente. Siempre estuve seguro de que Minato aprobaría este examen con facilidad. Es rápido, talentoso, increíblemente inteligente, con velocidad de reacción inhumana. Un verdadero genio. Pero podrá derrotarlo a él. El hombre sonrió, pero ya no había ligereza en su sonrisa. Por un momento, el silencio flotó entre los futuros Sannin. Abajo, el equipo 9 estaba saliendo de la arena entre el murmullo de voces. El examen continuó, y más equipos entraron a la arena. Aunque algunos genin estaban bien preparados, ya no hubo batallas verdaderamente cautivadoras. En algunos enfrentamientos, la fuerza bruta decidió el resultado. En otros, reservas de chakra superiores o una técnica bien elegida hicieron la diferencia. Pero la mayoría de las peleas terminaron rápida y predeciblemente. Kuro observó distraídamente, notando habitualmente las fortalezas y debilidades de oponentes potenciales. Están actuando demasiado directamente, dijo Mikoto en voz baja después de otra pelea. Sí, convino Kuro. No durarán mucho. El siguiente anuncio lo hizo ponerse un poco más atento. Equipo 10, por favor entre a la arena. 3 genin dieron un paso adelante. El masivo Akimichi Chosa estaba tratando apresuradamente de terminar las papas fritas que quedaban en su bolsa. A su lado caminaba Yamanaka Inoichi, un rubio ligeramente delgado con mirada aguda y enfocada. Cerrando el grupo estaba Shikaku Nara, calmado y de apariencia algo perezosa, manos en los bolsillos y ojos medio cerrados. Oh, son los nuestros, arrastró Naoaki. Kuro asintió, su mirada deslizándose hacia su mentor. Al borde de la arena estaba un hombre de mediana edad con cabello oscuro corto y expresión severa y serena. No lucía llamativo y intentaba llamar la atención, pero había fuerza y experiencia en su postura. Ese es Senjuarai, dijo Naoaki en voz baja. Lo he visto un par de veces en el clan. Mi hermana incluso habló positivamente de él más de una vez.
Si Tsunade lo elogia, dijo Kuro lentamente, entonces definitivamente vale algo. La pelea comenzó sin un choque repentino o técnicas a gran escala. El equipo 10 no se lanzó hacia adelante. En cambio, comenzaron a probar a sus oponentes, enviando una andanada de kunai hacia ellos. Apenas reaccionaron a los contraataques, casi permitiendo al enemigo imponer su propio ritmo. Chosa recibió el primer ataque de los oponentes, era una bola de fuego. Rápidamente usó la técnica del tanque de bala humana, atravesando la defensa del enemigo y hábilmente restringiendo su avance, obligándolos gradualmente a separarse. Inoichi permaneció ligeramente atrás, observando cuidadosamente los movimientos de los oponentes, esperando pacientemente su momento. Tan pronto como uno de los genin se distrajo demasiado con Chosa, el Yamanaka usó la técnica de cambio de mente, convirtiendo la situación en 3 contra 2. Shikaku constantemente manipulaba sus sombras, sin dar a los oponentes tiempo para contraatacar. Pronto, gracias a la presión de sus compañeros, atrapó a un enemigo en la técnica de imitación de sombra. Al final, el equipo aseguró calmadamente su victoria. No está mal, dijo Mikoto en voz baja. Pero no suficiente, agregó Kuro, observando a Shikaku intensamente. Nawaki observó con genuino interés, como si estuviera listo para saltar a la arena él mismo para otra pelea. El anuncio del último par también causó emoción notable. Namikaze Minato entró a la arena con su característica sonrisa calmada. A su lado estaba Uzumaki Kusina, su cabello rojo vívido incluso desde la distancia, y Yuga Isashi, como siempre sereno y enfocado. Sus oponentes, sorprendentemente, también lucían impresionantes. Un joven de cabello negro y en forma ya sostenía una katana en sus manos, su postura revelando un usuario experimentado de Kenjutsu. También había una chica con ojos azules brillantes y cabello azul oscuro, avanzando confiadamente mientras miraba a sus oponentes. Y finalmente, un Inuzuka que claramente ansiaba la batalla, su perro gruñendo calladamente a su lado, listo para apoyar a su amo. Lucen fuertes, murmuró Nawaki. Tal vez. Pero claramente tuvieron mala suerte con sus oponentes, respondió Kuro calmadamente. Pronto el examinador dio la señal para comenzar. La chica formó sellos primero, y pronto el agua comenzó a reunirse debajo de sus pies. La arena tembló cuando un torrente se elevó, transformándose en un dragón que inmediatamente se dirigió hacia Namikaze. Casi simultáneamente, el Inuzuka y su perro cargaron en sincronía, convirtiéndose en un torbellino de colmillos y garras, preparándose para atacar desde el flanco. Pero sus oponentes tampoco estaban quietos. En un instante, Minato se desvaneció de su lugar, dejando atrás solo hojas girando. La técnica de agua lo perdió completamente, estrellándose contra la pared de la arena y levantando un rocío. ¿Tan rápido?, respiró Mikoto calladamente. El Inuzuka ni siquiera tuvo tiempo de cambiar de trayectoria antes de que Namikaze apareciera junto a él. Entregó un golpe rápido y preciso directamente al plexo solar. El aire estalló de los pulmones del oponente, y el perro gimió, corriendo a ayudar a su amo. Al mismo momento, Kusina comenzó a actuar también. Formó un sello, invocando 10 clones de sombra a la vez, y decidió probarse en combate cercano contra el espadachín. En un parpadeo, sus clones lo atacaron desde todos lados. Apenas logrando esquivar varios golpes, de repente encontró a la Kusina original detrás de él, quien lo envió volando media arena con un solo golpe. ¿Cuántos clones puede crear?, exclamó alguien en las gradas con sorpresa. Isashi activó inmediatamente su Byakugan, permitiéndole ver el flujo de chakra de los oponentes. Cuando la Kunoichi intentó retirarse después de su fallida técnica de agua y formar nuevos sellos, el Hyuga apareció junto a ella. El primer golpe al hombro. El segundo al pecho. El tercero al Tenketsu de chakra cerca de su clavícula. La chica jadeó e inmediatamente se debilitó, cayendo de rodillas. Sin oportunidad, murmuró Kuro. El Inuzuka, mientras tanto, intentó tomar la iniciativa combinando ataques con su perro. 2 siluetas repetidamente se lanzaron contra Minato, pero 3 copias del rubio aparecieron repentinamente en su camino. Combinando la técnica de clones de sombra con sustitución y Shunshin, Minato se volvió casi intocable para la velocidad de genin ordinarios. Francamente hablando, incluso Chunin tendrían dificultades para encontrar una forma de contrarrestarlo. Mientras tanto, Kusina alcanzó al espadachín que se había estrellado contra la pared. Intentó levantarse, pero una patada en el pecho lo empujó de vuelta al piso de la arena. La chica se detuvo, exhaló pesadamente y se lanzó el cabello hacia atrás. Aburrido, dijo insatisfecha. Minato apareció junto a ella, dispersando el último clon. Buen trabajo, dijo calmadamente. El examinador no demoró el resultado.
Victoria para el equipo 6. Ni siquiera sudaron, dijo Naoaki en voz baja. Kuro observó a Minato con interés. Sí, parece que han mejorado un poco, finalmente dijo. El examinador esperó hasta que los últimos equipos terminaran sus enfrentamientos, luego dio un paso adelante y aplaudió fuertemente, atrayendo la atención de todos. Todos los participantes que han pasado la segunda etapa, bajen. Un murmullo tranquilo rodó por las gradas. Aquellos que solo momentos antes habían estado discutiendo las peleas anteriores ahora se apresuraban a bajar a la arena. El examinador barrió su mirada sobre los genin reunidos y habló. Basado en los resultados de la segunda etapa, 18 participantes han pasado, dijo. La siguiente y última etapa consistirá en duelos individuales. El salón se volvió notablemente más silencioso. Cada uno de ustedes ahora sacará un número que determinará el orden de los enfrentamientos y su primer oponente. Uno por uno, los genin se acercaron a la mesa y sacaron papeles. Algunos fruncieron el ceño, otros sonrieron, ya pasando por escenarios posibles en sus mentes. Cuando llegó el turno de Kuro, extendió la mano sin dudar y desenvolvió el papel con el número 6. El joven entrecerró los ojos por un breve segundo antes de mirar hacia arriba al examinador. Número 6, confirmó el examinador. Tu oponente será anunciado después de que el sorteo esté completo. Una vez que todos habían sacado sus números, quedó claro que Kuro pelearía contra un ninja desconocido para él llamado Yukio. Parecía tener unos 16 años, con cabello castaño claro y largo atado en una coleta. Su especialización era Genjutsu. También quedó claro que incluso en la primera ronda habría varios enfrentamientos interesantes. Namikaze Minato contra Inuzu Katsume, Uchiha Mikoto contra Yamanaka Inoichi, Yuga Yashi contra Nara Shikaku. Los pares anunciados hicieron que los participantes intercambiaran miradas. Sorpresa mezclada con emoción juvenil destelló en sus ojos. Los enfrentamientos restantes no causaron mucho revuelo. Cuando todo estuvo resuelto, el examinador enrolló la lista y continuó. La tercera etapa tendrá lugar en 5 días. Usen este tiempo sabiamente. Eso es todo. Los genin gradualmente comenzaron a dispersarse, discutiendo lo que habían escuchado. Algunos ya estaban desarrollando estrategias, mientras otros permanecían en silencio, perdidos en pensamiento. Después de regresar al balcón, el equipo de Kuro inmediatamente se acercó a Orochimaru. Bien, solo queda la etapa final para ustedes, arrastró, deslizando su mirada sobre sus estudiantes. Tenemos 5 días. Más que suficiente. ¿Para qué? Preguntó Naoaki. Orochimaru sonrió lentamente. Para entrenar, por supuesto. Kuro sintió anticipación agitarse dentro de él, mientras un sudor frío corría por la espalda de Naoaki bajo la intensa mirada de su maestro. La tercera etapa prometía ser completamente diferente, solo los genin más fuertes de Konoha participarían. Para cuando Kuro regresó a casa, el sol había desaparecido hace mucho tiempo detrás del horizonte. La casa Nara estaba quieta. Solo una luz tenue de un par de velas iluminaba la sala. Enso estaba sentado en una mesa baja, bebiendo sake lentamente. Al escuchar los pasos de su nieto, el anciano levantó la vista. A juzgar por tu expresión, las primeras 2 etapas fueron bien, notó calmadamente. Kuro asintió mientras se sentaba frente a él y relató brevemente los eventos, desde el examen escrito y las batallas de equipos hasta la victoria, el sorteo y el nombre de su próximo oponente. Así que tu oponente se especializa en Genjutsu, dijo Enso pensativamente. Un tipo de enemigo bastante desagradable. En efecto, respondió Kuro, haciendo una pausa por un momento. Para ser honesto, apenas he prestado atención al Genjutsu. Esto se debía en gran parte a su chakra. Tsunade a menudo decía que sus reservas eran enormes, y para sorpresa de la princesa Senju, su chakra estaba casi siempre en un estado caótico. Por un lado, esto debería haber hecho difícil el control apropiado, pero su talento natural parecía superar esa barrera. Aún así, tal característica dificultaría enormemente que otros influyeran en su flujo de chakra. Y aunque difícil no significaba imposible, Kuro dudaba que su oponente tuviera la más mínima oportunidad de atraparlo en una ilusión. Enso miró a su nieto cuidadosamente, como si leyera sus pensamientos. Una gran reserva de chakra no es protección absoluta. La confianza excesiva en ese asunto podría costarte la vida, y no estoy hablando del examen. Al escuchar esto, el joven esbozó una sonrisa. Entiendo, viejo. Créeme, tendré cuidado. En verdad, ya sabía que en el futuro su sombra se convertiría en Mahoraga, un ser capaz de adaptarse a cualquier técnica, cualquier ilusión. Teóricamente, el Genjutsu dejaría de ser un problema para él. Pero lamentablemente, eso no sucedería pronto. Por ahora, tenía que protegerse.
A partir de mañana, Orochimaru-sensei manejará nuestra preparación, dijo Kuro, levantándose. Bien. Intenta absorber tanto como sea posible. Es difícil decir cuántas oportunidades más tendrás de entrenar con él. Lo haré. A la mañana siguiente, cuando llegó a su campo de entrenamiento, Orochimaru ya estaba allí. Eres el primero, dijo el sensei, entrecerrando los ojos ligeramente. Entonces no desperdiciaremos tiempo. Comencemos inmediatamente. Kuro se detuvo a pocos pasos e hizo una leve reverencia. Estoy listo, sensei. También me gustaría pedirte que me enseñes cómo contrarrestar apropiadamente el genjutsu. Por un lado, podría parecer que este no era el campo más fuerte del futuro Sannin, después de todo, Itachi necesitó solo una mirada para derrotarlo, pero eso se debía al increíble poder del Sharingan, capaz de controlar incluso a un monstruo como el zorro de 9 colas. Contra ilusiones ordinarias, sin embargo, el estudiante del Hokage claramente sabía cómo actuar. Muy bien. Empecemos con la práctica, sonrió Orochimaru depredadoramente, formando varios sellos manuales. El mundo alrededor de Nara inmediatamente comenzó a borrarse. El suelo debajo de sus pies se volvió viscoso, el aire pesado, y las sombras se estiraron y comenzaron a moverse contra su voluntad. El siguiente segundo, todo su cuerpo comenzó a hundirse en la tierra, como si se estuviera ahogando en arenas movedizas. Instantáneamente intentó interrumpir su flujo de chakra. Usualmente, su estructura caótica se encargaba de la interferencia externa por sí misma, pero ahora la ilusión impuesta sobre él era demasiado fuerte. No suficiente, la voz de Orochimaru resonó desde lejos. Kuro intensificó su salida de chakra, tratando de romper el control impuesto mientras formaba un sello y usaba dispersión. Kai. El mundo a su alrededor se agrietó como vidrio y se hizo añicos. Estuvo una vez más en el campo de entrenamiento, sudor corriendo por su rostro, su respiración inusualmente profunda. No está mal para un primer intento. Pero lejos de suficiente. Orochimaru se acercó, su voz bajando, casi instructiva. El genjutsu no es meramente una técnica que puedes avasallar con una ráfaga cruda de chakra. Es engaño de la mente. Mientras estás pensando en cómo combatir la ilusión, ya te estás volviendo vulnerable. Tu chakra caótico interfiere con que la mayoría de las ilusiones te atrapen, pero solo la mayoría. Si el oponente es lo suficientemente hábil, no intentará romperte por la fuerza. Simplemente hará que tu propia mente crea la mentira. Kuro estaba a punto de responder, pero Orochimaru ya había formado un sello con una mano. Los alrededores cambiaron de nuevo. Kuro se encontró en un campo de batalla. Frente a él había un claro sembrado con los cadáveres de sus compañeros, todos los que le eran cercanos. El viejo Enso, Mikoto, Nawaki, Shikaku, Kusina, Minato. Se sintió volviéndose débil e indefenso otra vez, como esa sensación asfixiante de impotencia del pasado regresando, el muy sentimiento que había jurado nunca experimentar de nuevo. Intentó usar dispersión, pero su chakra no respondió. La ilusión era demasiado profunda, demasiado real. En el mundo real, solo habían pasado unos segundos, pero para Nara, el tiempo se estiró en horas antes de que finalmente lograra liberarse, cayendo al suelo con una exhalación ronca. Orochimaru lo miró desde arriba. Ahora eso está más cerca de la realidad. Recuerda este sentimiento. El genjutsu no es peligroso cuando lo notas. Es peligroso cuando no puedes hacer nada al respecto. Kuro lentamente se levantó, respirando pesadamente. Entiendo. En ese momento, Mikoto y Nawaki entraron al campo. Ambos lucían ligeramente preocupados. Sensei, estamos aquí. Anunció el Senju enérgicamente. Orochimaru asintió y desvió su mirada hacia los tres. Bien. Ya que todos están aquí, comenzaremos el entrenamiento real. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino continuo de combate de práctica, ejercicios de técnicas y correcciones severas. Orochimaru no perdonó a nadie, ni a Mikoto, a quien obligó a combinar kenjutsu con genjutsu y técnicas de fuego mientras estaba en movimiento, ni a Nawaki, a quien llevó casi al agotamiento, exigiendo control perfecto de chakra en cada golpe. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Kuro se acercó a Mikoto, quien justo había terminado de practicar posturas con su katana. Se limpió el sudor de la frente, respirando pesadamente. Mikoto, llamó en voz baja. Ella se volteó. ¿Qué? Kuro dudó ligeramente, luego habló directamente. Quiero pedir tu ayuda para entrenar genjutsu. Ya comencé a aprender con el sensei, pero necesito un compañero regular, no solo para practicar resistencia, sino que también quiero aprender a lanzarlos yo mismo.
Tengo una idea para una nueva técnica, pero para eso necesito entender a fondo cómo funcionan las ilusiones. Mikoto levantó una ceja con sorpresa, luego interés destelló en sus ojos. Muy bien. Puedo ayudarte con lo básico. Pero te advierto, la mayoría de mis técnicas se lanzan usando el Sharingan. Eso podría ser inútil para ti. Kuro asintió, y una sonrisa casi depredadora apareció en su rostro. Lo intentaré de todos modos.